Muy buenas noches. Mi nombre es Luis Enrique Centeno. Soy alumno de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El día de hoy voy a hablar acerca de la sentencia denominada González Yui y otros versus Ecuador. Esta es una sentencia que fue emitida el 1 de septiembre del 2015 y está referida a una serie de violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de la menor de edad Thalía Gabriela González Yui, a causa del contagio de VIH que ocurrió como consecuencia de una mala transfusión de sangre cuando esta víctima tenía la edad de 3 años. En este caso, la Corte Interamericana encontró responsable al Estado de Ecuador por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la educación y a la garantía judicial en lo que respecta al proceso penal que se siguió. Y además, la Corte encontró que el Estado de Ecuador era responsable por la violación del derecho a la integridad personal, también en perjuicio de sus padres Teresa Yui e Iván Mauricio Yui. Para remitirnos a los hechos de este caso, vamos a precisar, digamos, 3 hechos puntuales. El primero está referido al contagio de VIH. En el año 1995 nace esta menor de edad, Thalía González Yui, y 3 años después, en el año 98, ella es contagiada con el virus de VIH como consecuencia de una transfusión de sangre proveniente de un banco de sangre de la Cruz Roja. Para el año en el que se produjo este contagio, en el Estado de Ecuador estaba vigente la ley de aprovisionamiento y utilización de sangres y sus derivados, y que de alguna manera regulaba la competencia de la Cruz Roja respecto de la administración de los bancos de sangre que estaban a disposición, y además regulaba también la participación e intervención del Ministerio de Salud Pública de Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y las Fuerzas Armadas. Una de las críticas que se hace a esta regulación en su momento es que esta regulación no establecía, digamos, los mecanismos de control ni de responsabilidad respecto de la administración de los bancos de sangre. En este contexto, en el año 1998, a la edad de 3 años, la víctima, Thalía González Yui, presentó una hemorragia nasal y a consecuencia de esto fue llevada y trasladada a una clínica, al Hospital Universitario Católico de Cuenca, Ecuador, donde estuvo internada por un lapso de 2 días y luego de ello fue diagnosticada con púrpura trombocitopénica por uno de los médicos de la Cruz Roja. Consecuencia de este diagnóstico, el médico recomendó que se realice transfusiones de sangre y de plaquetas a la menor de edad. Entonces, dispuesta esta orden médica, la madre de la víctima acude al banco de sangre de la Cruz Roja, donde justamente se le indica que ella debía conseguir donantes a efectos de que se proceda con este proceso de transfusión. Así, la madre, Teresa Yui, solicitó a algunos conocidos y en junio del 98 ella encontró un donante, quien luego se apersonó al banco de sangre de la Cruz Roja para efectivamente donar sus muestras de sangre. Efectuada la donación de las muestras de sangre, eh, el banco de sangre de la Cruz Roja tomó estas muestras y las entregó directamente para que se lleve a cabo el proceso de transfusión a favor de la menor Thalía González Yui, proceso que se realizó en junio de 1998. Ocurre que un día después de haberse realizado recién la transfusión de sangre, el área de bioquímica del Banco de Sangre de la Cruz Roja efectuó de manera tardía los exámenes a la muestra de sangre de este donante, incluyendo el examen de VIH, y recién ahí se pudo advertir que este donante tenía, o la sangre de este donante presentaba el virus de VIH, algo que no se había advertido en su momento al momento de efectuarse esta transfusión de sangre.
efectuadas luego las verificaciones correspondientes, ya para el mes de julio, agosto de 1998 y luego de una prueba confirmatoria en enero de 1999, se llegó a confirmar que la menor Thalía González Yui era ya portadora del virus de VIH a consecuencia de esta transfusión y por lo tanto se hacía necesario su tratamiento. Luego de haberse advertido ya del contagio y haberse verificado justamente este hecho, la familia de la menor la inscribió como correspondía a la edad de 5 años en la escuela pública Soy la Aurora Palacios, a efectos de que ella pueda asistir a clases y llevar a cabo la educación básica regular. Sin embargo, personal de la escuela, una profesora, luego de enterarse de la condición médica de Thalía, lo que hizo fue coordinar con la alta dirección de la escuela a fin de informar su situación médica y a partir de ahí se dispuso el retiro de Thalía González y no se permitió que siguiera asistiendo a clases, puesto que la dirección de la escuela dispuso que debía esperarse el pronunciamiento de las autoridades respectivas para que se pueda definir su situación como estudiante, en vista que se estaba, de alguna manera, poniendo en riesgo la salud de los demás niños que asistían a este centro educativo. Eh, Ante esa circunstancia, la madre, Teresa Yui, con ayuda del comisionado de la Defensoría del Pueblo, presentaron una acción de amparo constitucional ante el tercer Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo en Cuenca, Ecuador, contra el Ministerio de Educación, contra el director de esta escuela pública y las demás personas implicadas. Lamentablemente, el Tribunal Distrital declaró inadmisible el recurso de amparo, considerando que existía un conflicto de intereses, es decir, existía un conflicto tanto entre el derecho a la educación que ostentaba la menor Thalía González Yui frente a los intereses colectivos, a la salud de los demás niños que asistían a la misma escuela y que podrían verse afectados con la presencia de Thalía González. Ante esta circunstancia, el Tribunal Distrital consideró que debía predominar los intereses colectivos de los demás estudiantes frente al derecho a la educación de la menor Thalía González Yui. Como puede verse, no solamente la menor fue víctima de una mala práctica médica, de el incumplimiento de obligaciones por parte del Estado, además de haber sido discriminada y separada y privada de su derecho a la educación, sino que también esto conllevó a una suerte de estigmatización y de discriminación, puesto que a causa de la situación médica de Thalía, tanto su familia como ella misma fueron víctimas de rechazo social, la madre presentó dificultades en el trabajo y esto les impedía poder tener una vivienda y poder establecerse y asentarse en un solo lugar. Todas estas circunstancias empujaron a que la familia se vea obligada a mudarse en múltiples ocasiones, pero además también a, de alguna forma, ocultar la situación médica de la menor Thalía González Yui. Siendo estos los hechos, el procedimiento ante la comisión se realizó de la siguiente manera. En junio del 2006 se presentó la petición ante la Comisión Interamericana, quien la recibió y por parte de Iván Patricio Durazno Campoverde. El informe de admisibilidad por parte de la comisión fue emitido el 7 de agosto del 2009 y a su vez, 2 meses después, el 5 de noviembre del 2013, se emitió el informe de fondo por parte de la comisión de conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana. Este informe de fondo estableció lo siguiente. Primero, como conclusión, determinó que el Estado de Ecuador era responsable por las violaciones de los derechos a la vida digna, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial de la menor Thalía González Yui,
que estaban reconocidos en los artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana. Asimismo, como parte de las conclusiones, se señala que el Estado es responsable por violar la integridad psíquica y moral y las garantías judiciales y de protección judicial establecidos en los artículos 5, 8 y 25 de la Convención, en perjuicio de la madre de Thalía González Yudy. Y como recomendaciones, este informe de fondo establece 3 recomendaciones. La primera es reparar integralmente a Thalía y a su madre por las violaciones de derechos humanos antes advertidas, así como también proveer de manera inmediata el tratamiento médico especializado que la menor requiere, y además de ello, proveer y garantizar la educación primaria, superior y universitaria de manera gratuita a la cual tenía derecho la menor Thalía González Yudy. Esto fue notificado al Estado el 18 de noviembre del 2013 y se le otorgaba al Estado de Ecuador un plazo de 2 meses para que ellos puedan informar acerca del cumplimiento de estas recomendaciones, frente a lo cual el Estado de Ecuador no presentó ninguna observación ante este informe de fondo. Luego de ello ya se notifica al Estado el 17 de abril del 2014 para iniciarse el procedimiento ante la Corte. Los representantes de la víctima, por su parte, en junio del 2014, presentaron sus escritos, argumentos y pruebas solicitando que se puedan acoger además al Fondo de Asistencia Legal de las Víctimas de la Corte Interamericana, ¿no? Por su parte, el Estado, en septiembre del 2014, presentó su escrito de interposición de excepciones preliminares, contestación y sometió al caso y observaciones al escrito de solicitudes. En este caso, de manera muy sucinta, se puede señalar que el Estado de Ecuador se opuso a la existencia o negó la existencia de esta clase de violaciones alegadas, considerando de que la administración del banco de sangre en realidad estaba a cargo de instituciones privadas y que por lo tanto ellos no tenían responsabilidad directa sobre los hechos que habían acontecido. Ya para los meses de abril, para el mes de abril del 2015, durante el periodo extraordinario de sesiones celebrado en la ciudad de Cartagena, Colombia, se llevó a cabo la audiencia pública, donde se solicitó información adicional a las partes para que éstas fueran remitidas junto con sus alegatos y observaciones finales. Estos alegatos fueron presentados en mayo del 2015, ¿no? Conjuntamente con las observaciones finales presentadas por las partes. Finalmente, y es muy importante recalcar que en julio del 2015, la Corte solicitó al Estado de Ecuador, como parte de los medios probatorios, la presentación del manual de administración y manejo de bancos y depósitos de sangre y servicios de transfusiones, ¿no? Este manual se regía por la norma existente en el año de 1988, perdón, que habíamos comentado hace unos momentos, y en el cual justamente no se establecían los regímenes de responsabilidad en la administración, supervisión y control de las muestras de sangre. Para julio del 2015 se solicitaron además medidas provisionales, dentro de las cuales se ordenó al Estado la adopción de garantías que aseguren la atención médica inmediata a la salud de Thalía González Yudy. Esto debía incluir además la posibilidad de que ella pueda acceder a servicios de salud de carácter privado en caso no contase el Estado con las condiciones y los suministros necesarios, incluyendo también el suministro de medicinas y todo aquello que pudiera, digamos, beneficiar el tratamiento de su condición médica, ¿no? Finalmente, la Corte decide deliberar el 26 de agosto del 2015 para emitir la sentencia respectiva. En lo que respecta a la competencia de la Corte, se advierte que la Corte es competente para conocer este caso en los términos del artículo 62 de la Convención, a razón de que Ecuador es parte de la Convención Americana desde diciembre de 1977 y además porque Ecuador ha reconocido la jurisdicción contenciosa de la Corte a partir del año 1984. Pues bien,
Una vez de que se han contextualizado los hechos, se ha detallado el procedimiento tanto ante la comisión como ante la corte y se han evaluado los actuados y los medios probatorios, la corte finalmente advierte e identifica como hechos probados, en los términos de la sentencia, lo siguiente. Respecto al procedimiento de transfusión de sangre y contagio de VIH, la corte confirma que, o advierte que está probado que el diagnóstico de púrpura trombocitopénica que fue formulado a Thalía González Yuy, definitivamente generaba la necesidad de que la menor de edad fuera tratada a partir de una transfusión de sangre y plaquetas que era necesario para justamente atender este mal. También quedó probado por la Corte de que, siendo esta una disposición médica, existía la necesidad impostergable de que la madre acudiera al banco de sangre de la Cruz Roja, que era la entidad que se encargaba de administrar los bancos de sangre, a fin de solicitar justamente las muestras necesarias para el proceso de transfusión. Luego de que la madre cumpliera con conseguir a los donantes, como lo ordena el procedimiento, eh, el banco de sangre trató las muestras, obtuvo las muestras y las entregó directamente para que se lleven a cabo los procesos de transfusión. Lamentablemente, el banco de sangre no tomó las medidas de prevención adecuadas, puesto que no realizó los testeos ni los análisis de sangre respectivos antes de poner a disposición las muestras de sangre para la transfusión. Con lo cual, Thalía fue víctima de una transfusión de una sangre contaminada no verificada por los bancos de sangre, y esta muestra de sangre lamentablemente contenía el virus del VIH, que recién fue, digamos, analizado y testeado al día siguiente de haberse producido la transfusión. Por lo tanto, para la Corte queda acreditado que este proceso de transfusión se llevó a cabo sin los controles mínimos necesarios que amerita justamente la administración de los bancos de sangre. Como consecuencia de ello, Thalía fue diagnosticada y dio positivo a las pruebas de VIH, y por lo tanto se hizo necesario verificar entonces por parte de peritos si es que existía o no la mínima posibilidad de que Thalía fuera o hubiese sido contagiada en otra oportunidad. Para descartar este hecho, se llevaron a cabo peritajes, tanto médicos, y las pruebas genéticas practicadas sobre Thalía, sobre las muestras de sangre de Thalía, determinaron de que el contagio en realidad se produjo a partir de la transfusión de sangre efectuada con las muestras brindadas por el Banco de Sangre de la Cruz Roja. Entonces, es ahí donde queda probado y acreditado como hechos que el banco de sangre operaba no solamente con escasos recursos técnicos y administrativos, sino que además no tenía el registro de información detallada sobre los donantes, sobre las muestras tomadas, y que además había una deficiente eh, actividad de pruebas y análisis de muestras de sangre. Y esto conllevaba a que las entregas de los productos sanguíneos o de las muestras sean, digamos, entregas muy riesgosas, puesto que en muchos casos se entregaban las muestras sin que éstas hayan sido previamente analizadas. Todas estas circunstancias configuraban irregularidades muy graves y contradicciones en todo el proceso de administración de sangres, ante los cuales el Estado no podía abstraerse ni negar la responsabilidad, siendo ellos finalmente la autoridad, la máxima autoridad encargada de brindar y garantizar la salud de la población. Entonces, para la Corte, como hechos probados, queda eh, acreditado que existía una precariedad y una irregularidad con la cual funcionaba el banco de sangre, y esto además acreditaba fehacientemente el incumplimiento de las obligaciones de supervisión y fiscalización por parte del Estado de Ecuador.
Y al haberse configurado estos hechos de incumplimiento, quedaba acreditada también la causalidad entre el incumplimiento y la regularidad con la cual funcionaban los bancos de sangre respecto de los daños a la salud y las afectaciones al derecho de vida de las cuales había sido víctima Thalía González Yuy. Y esto, para la Corte, demostraba que se había vulnerado y violado la obligación negativa de no afectar la vida de las personas por parte del Estado. En lo que respecta al derecho a la educación, para el Estado, para la Corte Interamericana también quedó acreditado que Thalía fue retirada de manera injusta e ilegal de la escuela bajo un criterio de discriminación encubierto en un presunto riesgo a la integridad de los demás alumnos que formaban parte de la escuela. A partir de este prejuicio, de este acto de discriminación, lo que se hacía además era privar del derecho a la educación y privar del derecho a permanecer dentro del sistema educativo a una menor de edad que en su condición de pobreza y además considerando su situación de salud, requería al menos tener la garantía del acceso a la educación. Por lo tanto, con esta decisión de las autoridades educativas, se demuestra para la Corte Interamericana que se ha producido el apartamiento y la discriminación a Thalía por razones de salud. Pero no solamente eso, sino que además queda acreditado para la Corte Interamericana de que esta discriminación, sumada a la situación de pobreza, impacta directamente en el acceso a la atención a salud, pero además también en la calidad de vida que Thalía y su familia debían tener como consecuencia de haber sido diagnosticada con VIH. Entonces, para la Corte se advierte que no solo el acto de discriminación, el apartamiento de la escuela, sino también la vulneración al derecho a la salud eran elementos muy graves que debían considerarse, sino que a todo ello se sumaba su situación económica, puesto que era una familia que se encontraba en situación de pobreza, y esto lo que hacía era impactar directamente en la calidad de vida y en el acceso a una vivienda digna, puesto que por tratarse de una menor de edad con VIH, se afectaba el desarrollo integral y era víctima de discriminaciones, de rechazo social, y esto lo que hacía era frustrar el proyecto de vida de la menor. Ante esta situación de estigmatización, se afectaba directamente todo el desarrollo integral de esta menor y lo que se hacía era justamente poner en una situación de marginalidad a la familia y a la menor de edad. Entonces, analizados todos estos hechos, verificados ya por parte de la Corte, se advierte que se han vulnerado los siguientes derechos. En lo que respecta al derecho a la vida y a la integridad personal, la Corte consideró de que el Estado incumplió sus obligaciones de supervisar y fiscalizar la atención directa que brindaban los bancos de sangre y por lo tanto, al haber omitido sus obligaciones de proveer servicios públicos y de calidad, se estaba afectando directamente el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal, puesto que con este incumplimiento en sus obligaciones de supervisión, lo que se había generado era una exposición directa de la menor de edad a malas prácticas médicas, entre las cuales encontramos la mala administración de los bancos de sangre y consecuentemente el riesgo de contagio de enfermedades, como se produjo en este caso. En ese sentido, para Thalía, para la Corte Interamericana es imputable el Estado de Ecuador por los actos de negligencia en la supervisión y fiscalización que conllevaron finalmente al contagio de VIH de la menor Thalía González Yuy. Y esto consecuentemente vulneró
los artículos 5.1 de la Convención Americana con relación al artículo 1.1 de la misma, ¿no? En perjuicio de Thalía González Yuy y su familia. Además también de, como acabamos de señalar, vulnerar los artículos 4 y 5 de la Convención Interamericana en relación con el artículo 1.1 de la misma. En lo que respecta al derecho a la educación y a la no discriminación y a la vivienda, la Corte recordó que el derecho a la educación se encontraba contenido en el artículo 13 del Protocolo de San Salvador, que para este caso lo aplica y lo interpreta de manera adecuada, y señala además que las decisiones administrativas adoptadas por la Escuela Pública Soy la Aurora Palacios con respecto a la situación médica de Thalía fueron finalmente actos discriminatorios, puesto que no solo se enfocaban en un trato diferenciado basado en categorías médicas que no cumplían con los estándares de derechos humanos, sino que también impedían que una menor de edad pudiera acceder a la educación básica y que finalmente estas decisiones no tenían una finalidad social y una finalidad de protección a los demás alumnos, sino que finalmente lo que hacían era impactar directamente en el derecho a la educación a partir de una discriminación y una estigmatización que se hacía respecto a la situación de salud de Thalía. En ese sentido, la Corte consideró que existía un fuerte desconocimiento por parte de las autoridades del sistema educativo y además que no se valoraba la diversidad humana, puesto de que el hecho de estar contagiada con VIH no impedía que ella pudiera recibir que ella pudiera acceder al sistema educativo. Entonces, para la Corte, el Estado de Ecuador violó el derecho a la educación contenido en el artículo 13 del Protocolo de San Salvador en relación e interpretándolo sistemáticamente con los artículos 19 y 1.1 de la Convención Americana. Asimismo, la Corte señala que este tipo de discriminación se concretó también en otros aspectos de la vida de Thalía González Yuy y de su familia, como son el acceso a la vivienda digna, puesto que ellos no podían establecerse en ningún lugar de manera fija, ya que eran víctimas de discriminación y estigmatización, pero que además también esto incidía directamente en los trabajos que la familia de Thalía podía ejercer, puesto de que luego de que en su entorno laboral se enteraran de la situación médica de Thalía, la familia de la menor de edad era víctima también de estigmatización y discriminación, lo que los empujaba a cambiar constantemente de trabajo. Entonces, para la Corte, el Estado es responsable justamente por haber afectado toda la integridad personal, el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo documento. En lo que respecta a las garantías judiciales y de protección judicial, la Corte concluye que el Estado de Ecuador vulneró la garantía judicial al plazo razonable establecido en el artículo 8.1 en relación con los artículos 19 y 1.1 de la Convención. De igual manera, concluyó que el Estado vulneró las garantías judiciales de debida diligencia y plazo razonable previstas en el artículo 8.1 y artículos 19 y 1.1 de la Convención, en perjuicio de la menor Thalía González Yuy. En lo que se refiere a las reparaciones, la Corte dispone que la sentencia en sí misma es una forma de reparación, ordenó al Estado brindar gratuitamente y de forma inmediata tratamiento médico y psicológico tanto a Thalía como a su familia. Además, dispuso que esta resolución sea publicada en su integridad y que además se realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado en relación con los hechos materia de este caso. Además, dispuso también que el Estado debe otorgar una beca para continuar sus estudios básicos y universitarios, sin necesidad de que estas becas estén condicionadas a una excelencia académica. Así también la Corte ordenó de que el Estado de Ecuador deba entregar una vivienda digna en el plazo de un año a partir de la fecha de emisión de la sentencia. También ordenó de que el Estado de Ecuador realice programas de capacitación a los funcionarios de salud sobre mejores prácticas y derechos de los pacientes de VIH.
además de que se paguen las cantidades fijadas como indemnización por daño material e inmaterial y el reintegro de las costas y costos que se hayan generado como parte del proceso. Por unanimidad también, la Corte decidió como puntos resolutivos que el Estado era responsable por la violación del derecho a la vida y la integridad personal reconocidos en los artículos 4 y 5 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1. Y así también responsable por la violación del derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5.1 de la Convención en relación con el artículo 1.1, en perjuicio de la madre Teresa Yuy y el hermano Iván Mauricio Yuy. El Estado también es responsable por la violación del derecho a la educación, reconocido en el artículo 13 del Protocolo de San Salvador, en relación con los artículos 1.1 y 19 de la Convención Americana, así como también responsable por violar el derecho a la garantía judicial del plazo razonable, reconocidos en el artículo 8.1 de la Convención Americana en relación con los artículos 19 y 1.1 de la misma. Finalmente, decide que el Estado no es responsable por violar la garantía judicial reconocida en el artículo 8.1 en relación con los artículos 19 y 1.1 en perjuicio de tal. Pues bien, en lo que respecta al estado de supervisión y cumplimiento, la Corte advierte que el Estado sí ha cumplido con realizar las publicaciones de la sentencia, realizar un acto público de reconocimiento y pagar a las víctimas las cantidades fijadas en la sentencia, además de pagar al representante de las víctimas las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de reintegro de costas y costos. Asimismo, también la Corte reconoce que el Estado ha venido dando cumplimiento al tratamiento médico y psicológico a favor de Thalía, otorgar a Thalía Gabriela González Yuy la beca para continuar sus estudios y además realizar programas de educación para funcionarios en materia de salud sobre prácticas y derechos de los pacientes con VIH. Asimismo, el Estado dispone de que se ha dado cumplimiento de manera parcial a la reparación relativa a integrar a Thalía una vivienda digna y a mantener abierto el procedimiento de supervisión de las siguientes medidas de reparación, que es la de continuar con el tratamiento médico y psicológico, otorgar la beca y que ésta prosigue incluso hasta sus estudios universitarios y de posgrado, y de realizar y de continuar con la realización de estos programas de educación para funcionarios en materia de salud. Finalmente, lo que queremos señalar es de que la justabilidad de los derechos económicos sociales, culturales y ambientales dentro del sistema interamericano es posible a través de estos criterios evolutivos que tiene y adopta el tribunal. Y justamente estos permiten incorporar y dotar de mayor contenido a los derechos económicos a través de la interpretación extensiva que se puede hacer del Protocolo de San Salvador, por ejemplo, como ocurre en el presente caso. En ese sentido, entonces, somos de la opinión, en realidad, de que se debe seguir analizando con mayor rigurosidad esta clase de casos, y si bien el caso de Thalía González Yuy es un caso idóneo, y fue un caso idóneo para la Corte Interamericana, con independencia de la omisión a ciertos criterios, este caso pone de manifiesto que la temática respecto a los DESCA va a seguir avanzando en cuanto a las discusiones dentro del seno del tribunal, pues advertimos aquí que la salud humana es un derecho que debe ser garantizado de manera directa y que además es un derecho que va a ir permeando otras obligaciones concretas por parte de los estados, como el derecho a o mejor dicho, como las obligaciones a la supervisión, a la fiscalización, cuando estos servicios de salud no están siendo prestados directamente por el Estado. Y bueno, eso es todo lo que podemos señalar para el día de hoy y agradeciendo de antemano su atención. Muchas gracias.